Muy bien. Vamos a comenzar leyendo lo que dejamos el último día y a partir de ahí continuaremos con la parte que corresponde hoy. Decíamos el último día que hay tres ideas generales respecto al universo: el teísmo o creacionismo, el panteísmo y la filosofía de las emanaciones. Así nos sirve para hacer un poquito de memoria y para ir enlazando con lo que vimos el último día aquí. El teísmo sostiene que el universo ha sido creado por una entidad sobrenatural que está por encima de él, un Dios. Este Dios actúa sobre el universo, el cual es su creación, como un cuadro es la creación de un pintor. El universo no es Dios, sino la obra de Dios. Ese es el planteamiento del teísmo. El panteísmo, o más propiamente panenteísmo, sostiene que el universo es una entidad cuya vida está distribuida en todas sus partes y en todos sus seres. Para el panteísmo, todo es Dios, es decir, que Dios está inmanente en toda la naturaleza. La teosofía sostiene la tercera idea, la filosofía de las emanaciones. Dicho brevemente, se trata de que el universo es una realidad trascendente que se manifiesta periódicamente como una realidad inmanente, a partir de la cual emanan todos los seres y las formas del universo. Esta idea difiere del concepto teísta de un Dios más aceptado generalmente, tal como lo expresa Blavatsky en una entrevista que le hacen, ¿no? Le preguntan, ¿creéis en Dios? Y Blavatsky responde, depende de lo que entendáis por este término. Nos referimos al Dios de los cristianos, al Padre Jesús, al Creador, al Dios bíblico de Moisés, en una palabra. Le responden, en semejante Dios no creemos. Rechazamos la idea de un Dios personal o extracósmico y antropomórfico, que solo es la sombra gigantesca del hombre y ni siquiera del mejor. Decimos y probamos que el Dios de la teología es un conjunto de contradicciones y una imposibilidad lógica. Por lo tanto, no tenemos nada que ver con él. Es el planteamiento que hacen las religiones en general, que son teístas de alguna manera, de una forma u otra. La idea de las emanaciones no es nueva, sino que es la base de muchas filosofías y religiones antiguas. Es la base fundamental de la filosofía esotérica. Plotino, el gran filósofo de la escuela ecléctica teosófica de Alejandría, lo expresó de la siguiente manera. 1. Todas las cosas que existen lo hacen en virtud de la unidad, en la medida en que existen en un sentido último y en la medida en que se puede decir que son reales. ¿Para qué sería algo si no fuera uno? Sin la unidad de la que hablamos, las cosas no existen. No puede haber ejército que no sea una unidad, ni un coro, ni un rebaño, a menos que cada uno sea uno. Tampoco hay una casa o nave sin unidad, porque la casa es una unidad y la nave es una unidad. Y si se quita la unidad, la casa ya no será un hogar, ni la nave será un barco. 2. ¿No es acaso cierto que en cada ser particular su esencia y su unidad son una misma cosa, y que en lo que atañe a la totalidad del ser y de la esencia, esencia del todo y unidad del todo son también idénticas? Así, basta descubrir el ser para descubrir igualmente su unidad. Veamos, si por ejemplo la esencia de la inteligencia, el uno será también inteligencia. Veamos, si por ejemplo la esencia es inteligencia, el uno será también la inteligencia, como primer ser y primera unidad que es, por lo cual las demás cosas participan en el ser y según esto en la unidad. ¿Qué podría decirse del uno sino que es el ser mismo? Porque es realmente idéntico al ser. Esta es una afirmación de Plotino sobre la unidad de todas las cosas. En la filosofía de las emanaciones es muy importante comprender que los seres y la materia no dejan de estar en la unidad pese a estar emanados.
no dejan de pertenecer a la naturaleza del principio uno. Esto contradice la idea corriente de que algo que emana de otra cosa sale de la misma. Por este motivo, se ha utilizado el símil de las chispas que salen de la llama para descubrir a los fragmentos de vida, las mónadas, emanado del uno, pero aclarando que son chispas independientes, que son chispas indesprendidas, que nunca salen de la unidad, solo se diferencian y continúan siendo parte de la vida una. Es la idea de la unidad y de la diversidad. No es fácil de que a nuestro intelecto se le dé por comprender. No es fácil, ¿sí? Tenemos que utilizar este tipo de analogías o de ejemplos que nos permitan, por comparación, irnos acercando a esa idea de la unidad que se da igualmente en toda la diversidad. Lo de las chispas que saltan de la llama es un ejemplo gráfico muy fácil de entender, ¿sí? ¿Alguna de las chispas es diferente de la llama que está ardiendo en la chimenea? No, es el mismo fuego. Pero claro, cuando salen de la llama parece que son diferentes, ¿no? Parece que tienen vida propia, parece que son independientes. No son independientes, dependen de la llama, son la llama misma, ¿sí? Solamente que diferenciadas entre sí porque han saltado de esa llama de la que surge todo, ¿sí? Entonces, haciendo un paralelismo hacia el ser humano y hacia el espíritu individual en cada uno de nosotros, podríamos decir que incluso se utiliza el nombre de Hamsa o de chispa divina para describir a ese alma humana que es parte del alma universal, del espíritu universal, ¿sí? Es un paralelismo para que nuestra mente, que necesita cosas concretas a las que agarrar y comparar y ir entendiendo con ello, le puede servir para que vayamos haciéndonos una idea más clara y comprendiendo mejor de qué estamos hablando cuando citamos la unidad en la diversidad, ¿sí? Es simplemente eso, ir haciendo ese ejercicio mental de reflexión y de acercamiento a la comprensión mediante un entendimiento lógico, ¿sí? Comparando y utilizando estos símiles, estos ejemplos, para comprender mejor las cosas, ¿vale? En otras palabras, la unidad no se fragmenta con la emanación del universo, solo produce un nuevo estado. El maestro pregunta al discípulo: levanta tu cabeza, oh Lanú, ¿ves una o innumerables luces encima de ti, ardiendo en el cielo oscuro de la medianoche? Yo percibo una luna, oh Gurudeva, veo innumerables y no separadas centellas que en ella brillan. Dices bien. Ahora mira en torno a ti y en ti mismo. Aquella luz que arde dentro de ti, ¿la sientes de alguna manera diferente de la luz que brilla en tus hermanos los hombres? No es en modo alguno diferente, aunque el prisionero es mantenido en cautiverio por el karma, y aunque sus vestiduras exteriores engañan al ignorante al decir tu alma y mi alma. Es decir, esta diferenciación que nos vemos entre nosotros cuando nuestra mente analítica separativa hace la diferencia de blancos, negros, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, ricos, pobres, ¿sí? No es más que una diferencia de la capa más externa, de las vestiduras, como aquí llaman, ¿sí? Internamente, esa esencia, esa chispa, es igual en todas. Pero claro, si no somos capaces de ver esa chispa y ver que es común en todo cuanto existe, nos quedaremos solamente con la diferencia de las vestiduras, de lo externo, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva irremisiblemente, además, y desde la noche de los tiempos, pues a lo que lamentablemente vemos, y muy encarnizadamente estos días, el conflicto, el enfrentamiento y todo el sufrimiento que genera, pues las diferencias personales, ¿eh? Porque ahí sí, en la personalidad, sí que somos diferentes, pero entramos en conflicto porque no somos capaces de ver la unidad de todas las cosas y de todos los seres. Esa chispa divina que es la misma en todos nosotros, ¿sí? Desde la diferencia se produce el enfrentamiento y a veces hasta incluso, como vemos,
la aniquilación del adversario, ¿sí? O del que es diferente a ti. Desde esa comprensión de la unidad, ¿qué es lo que deriva? ¿Qué es lo que da de sí esa comprensión de la unidad? Que es una comprensión que se tiene que ir dando progresivamente. Es algo que poco a poco tú vas cultivando, tú vas haciendo que vaya cogiendo más presencia, más fuerza, más intensidad en ti. ¿Qué deriva de eso? La aceptación, la tolerancia, el respeto, la colaboración, que son las características del amor incondicional. ¿Sí? La característica de la personalidad, ¿cuál es? El ego y la separatividad. Y desde ahí todos los conflictos y todo el sufrimiento. La característica de la alma humana o de esa chispa divina, ¿cuál es? El amor incondicional. Y de ahí esas cualidades que hemos nombrado. Aceptación, tolerancia, respeto, colaboración. ¿Sí? ¿Hay diferencia entre una cosa y otra? Joder, sí hay diferencia. Vaya, sí hay diferencia. ¿Sí? Que a veces parece que vamos viviendo cada uno nuestra vida y vamos tirando para adelante como buenamente se pueda, pero cuando algún conflicto salta con especial virulencia nos tiramos todos de los pelos. Nos tiramos todos de los pelos, pero no nos ponemos a trabajar en la búsqueda y en la realización de esa chispa divina que somos cada uno de nosotros. Seguimos desde lo exterior, desde la personalidad, tachando a unos de una cosa, tachando a otros de otra cosa, etcétera, etcétera, ¿sí? Mientras estemos en la separatividad, en el personalismo, en el egoísmo, por lo tanto, no hay solución. No hay solución. Ganará el más bestia, el más animal de todos. ¿Sí? Desde otro punto de vista, desde otra referencia diferente que cada uno tiene que ocuparse en cultivar, en desarrollar, en hacerlo presente en su vida y de hacer que sea eso tu referencia vital y que prevalezca tus relaciones con el mundo desde ahí, ya puede ser otra cosa. Puede ser otra cosa. Pero mientras estemos en el personalismo y en el funcionamiento egoico de la personalidad, no hay fin de las garras, ni hay nada. Seguiremos miles de años más en lo mismo, mientras estemos ahí. Hay un cambio de paradigma, hay un cambio de referencias en el ser humano y empezamos a funcionar desde el alma, desde el ser, desde la chispa divina que somos cada uno de nosotros. Eso ya será otra cosa. ¿Sí? Pero claro, eso no viene por decreto, no se da obligado, se da por cultivo personal, por esfuerzo personal, por tu trabajo. ¿Os suena lo de pico y pala? ¿De algo? ¿Sí? ¿Os suena de algo? Pues no hay otra. No hay otra. Es uno mismo quien tiene que ir trabajando para que eso pueda darse de esa manera. ¿Sí? Si no, no hay forma. Cada chispa es un reflejo del todo. No solo comparte su naturaleza, sino que es idéntica en esencia, ya que el todo está en potencia en ella. El conocido axioma, como es arriba es abajo, expresa esta identidad entre la parte y el todo. Busquemos en el campo de la ciencia y la tecnología algo que nos ayude a entender esta paradoja. Hasta aquí es lo que estuvimos viendo el día pasado. Ahora ya entramos en ejemplos que tienen que ver con la vida cotidiana de todos nosotros, aunque no tengamos un entendimiento muy claro de todas estas cosas. A ver si vamos viendo un poquito mejor y que nos ayude un poquito más lo que estamos acostumbrados a manejar todos los días, para que a un nivel más trascendente también pues podamos entender mejor todo esto. Vamos a hablar del holograma. ¿Sí? El holograma. ¿Qué es el holograma, Madrid? Explícalo tú. Bueno, pues vamos a ver cómo lo explica Carlos Pérez, que es el que ha escrito todo esto, y ya matizaremos luego algo más sobre ello. Un holograma es una fotografía de un objeto tomada sin lentes con una técnica especial. Eso es un holograma, una foto. Todos conocemos los hologramas de reflexión como el ave que encontramos en algunas tarjetas de crédito. ¿Tenéis tarjetas de crédito? ¿Sí? ¿Tenéis una cosita brillante en la tarjeta de crédito? Eso es un holograma. Esa cosita brillante plateada que está en la tarjeta de crédito, eso es un holograma que según
como pongas la tarjeta brilla de forma diferente, se ven cosas distintas ahí, ¿sí? Que produce una imagen que parece ser de 3 dimensiones, puesto que cambia según movemos nuestro punto de vista. Pero hay otro tipo de hologramas que tienen una propiedad que nos interesa. Los primeros hologramas que se hicieron fueron los hologramas de transmisión. La razón por la que recurrimos aquí a los hologramas no es la belleza de sus imágenes en 3 dimensiones, sino una propiedad muy interesante que tienen los hologramas de transmisión. Si cortamos un fragmento cualquiera de la película de un holograma de transmisión y lo proyectamos, tenemos el hecho sorprendente de que no vemos un fragmento del objeto original como nos pasaría si fuera una diapositiva convencional en lugar de un holograma, sino que vemos el objeto completo. Seguro que habéis visto imágenes, pósters o imágenes así grandes que están hechos a su vez de un montón de pequeñas imágenes. Pero cada pequeña imagen es a su vez una imagen completa, ¿sí? Eso es un holograma, eso es lo que está explicando aquí, ¿sí? Con un montón de pequeñas imágenes han hecho una imagen más grande. Que una por sí sola ya es una imagen completa, pero sumada a todas las demás forman otra imagen mucho más grande, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Eso es el holograma. No importa qué fragmento tomemos para proyectar ni el tamaño del mismo, siempre vemos el objeto completo, aunque desde una posición particular, dependiendo del fragmento escogido. Por lo tanto, esta sorprendente propiedad del holograma nos dice que la imagen del objeto está en cada fragmento, lo que constituye una analogía del principio de unidad que estamos tratando de explicar, puesto que el todo está en cada parte, o como se ha expresado en la filosofía hermética con el aforismo como es arriba, es abajo. En este caso, arriba es una metáfora que representaría o que representa el macrocosmos, el universo, y abajo representa el microcosmos, el ámbito de lo individual y subjetivo. Poniendo un ejemplo también muy claro de todo esto. ¿Cuánto pesa el cuerpo humano? Bueno, depende de cada quien, ¿no? Pongamos un baremo entre 50 y 80 kilos. ¿No? Cuando tienes un problema de salud y vas al médico, ¿qué te hacen? ¿Te analizan los 80 kilos de cuerpo que tienes o te sacan unas gotitas y ahí ya te miran todo lo que tienes? ¿Y eso por qué? Porque ahí está contenido todo. En una gotita ya tienes todo lo que hay en los 80 kilos que tenga tu cuerpo, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo del holograma, de lo que estamos diciendo, ¿sí? Un ejemplo práctico que todos hemos vivido cotidianamente, ¿eh? Así que ya veis que lo que estamos hablando tiene que ver con el día a día. Lo que pasa es que muchas veces tenemos una mirada muy corta y no vemos con la amplitud necesaria las cosas para comprender la trascendencia que tiene todo esto, ¿sí? A ver si somos poco a poco capaces de ir ampliando nuestra mirada y de ver un poco más a lo grande, a lo trascendente con todo esto, ¿sí? No hay separación espacial, ya que lo universal está en cada fragmento, en cada parte y, por supuesto, en nosotros mismos. Somos parte de la naturaleza como un todo, cuyo orden seguimos. Esa es una frase de Spinoza que en su obra Ética aparece en el año 1673. Hace unas cuantas semanas os puse algo de Spinoza por WhatsApp, ¿verdad? El dios de Spinoza o algo así, ¿eh? Bueno, rescatarlo si no lo tenéis apartado por ahí, que merece la pena tenerlo en un sitio especial. La personalidad no puede encontrarse sino en la fuente, la realidad no puede encontrarse sino en la fuente una, debido a la interconexión de todas las cosas con las otras. Esta es una frase de Leibniz de 1670 también. La propiedad de los hologramas, de que el todo está en cada parte, hizo reflexionar a científicos y pensadores en general, que vieron con este modelo un vislumbre más claro de la realidad en la que el todo está en cada parte. Varias figuras conocidas, principalmente el físico David Bohm y el neurólogo Carl Pribram, crearon el nombre de el paradigma holográfico
para referirse a este modelo holístico del universo. La noción de que todos estos fragmentos existen separadamente es evidentemente una ilusión. Y esta ilusión no puede hacer otra cosa más que conducir a conflicto y confusión sin fin. De hecho, el intento de vivir de acuerdo con la noción de que los fragmentos están realmente separados es, en esencia, lo que ha conducido a la creciente serie de crisis extremadamente urgentes a que nos enfrentamos hoy en día. Así pues, como ya es bien sabido, esta forma de vida ha traído consigo la contaminación, la destrucción del equilibrio de la naturaleza, el exceso de población, desorden económico y político en todo el mundo y la creación de un entorno que no es ni física ni mentalmente saludable para la mayoría de las personas que viven en él. Y cuando se escribió esto, no tenían el pelotazo que tenemos ahora encima, que ya pues están diciendo, sí, estoy a 3.000 kilómetros pero ¿y si...? Y ya estamos cogiendo papel higiénico todos por si acaso. O aceite, o yo qué sé lo que, ¿no? Entonces, para que veáis que más evidente que nunca, ¿no? Quizás hasta hace bien poco, en una sociedad, en una civilización rural y muy tecnológicamente muy poco desarrollada, sí que había cierto sentido de aislamiento y de separatividad, ¿no? Había gente que su radio de acción, su influencia más grande, pues a lo mejor no pasaba de 50 kilómetros a la redonda, ¿sí? No eran capaces de ir mucho más allá o de influir mucho más allá. Pero ahora sabemos que eso no es así. Cualquiera, desde cualquier parte del mundo, puede influir en nuestro pensamiento, en nuestra actitud, en lo que hacemos y dejamos de hacer, etc. Cualquier cosa que ocurra a miles de kilómetros de donde nosotros estamos nos influye directamente. Enseguida empieza la gente a movilizarse de una manera o de otra, a veces para ayudar y otras veces para, justo lo contrario, posicionarse en actitudes extremistas que todavía lo complican mucho más todo, ¿sí? Pero todos estamos constantemente influyendo en todo. Más que nunca. Más que nunca. Cogemos el chismito con el que estoy grabando la charla y en un momento ya me entero lo que está pasando en Japón o en Rusia o en Sudáfrica, por decir 3 cosas, ¿sí? Y automáticamente lo que pasa allí hace que mi mente empiece a pensar determinadas cosas, a que desarrolle determinada actitud, a que lo que diga a la persona que esté al lado sea de una manera o sea de otra, ¿sí? Y viceversa. Lo que yo estoy comentando con esa persona a través de las redes sociales, los medios de comunicación y la influencia que tenemos todos con todo el mundo, enseguida llegará a vete a saber qué lugar. A mí me han escrito después de publicar los vídeos desde México, desde Sudamérica, desde lugares de Europa, desde Irlanda, incluso me han escrito preguntándome cosas por las charlas, etcétera, ¿sí? Nunca sabes hasta dónde puede llegar lo que digas, lo que hagas, cualquier acto, cualquier acción o inacción que forme parte de tu vida inmediatamente tiene repercusión en cualquier parte del mundo, ¿sí? Más que nunca estamos interactuando con todo cuanto existe. Por lo tanto, esa idea de la separatividad y a mí me da igual y yo puedo hacer lo que me da la gana, etcétera, es más obsoleta que nunca. Es decir, no tiene vigencia ninguna ni tiene base ninguna. No, todo lo que haces y dejas de hacer tiene influencia en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Sí? Incluso no sabemos si fuera del mundo. No sabemos. Que probablemente sí. Pero como no tenemos todavía conciencia de ello, pues yo que sé hasta dónde podemos llegar con todo, ¿no? Muy bien. Así, basta descubrir el ser para descubrir igualmente su unidad. Veamos. Si por ejemplo la esencia es la inteligencia, el uno será también la inteligencia, como primer ser y primera unidad que es, por la cual las demás cosas participan en el ser y se une esto en la unidad.
¿Qué podría decirse del uno sino que es el ser mismo? Porque es realmente idéntico al ser. Esto también es un pensamiento de Plotino sobre el uno. En la filosofía de las emanaciones es muy importante comprender... perdón, estoy leyendo otra vez, tenía que haber pasado la página. Un lapsus. Para obtenerlos, esa idea de la unidad con la que estábamos hablando, la luz de un láser se divide en dos haces que siguen dos caminos diferentes. En uno de ellos, la luz incide sobre la película fotográfica que luego de reflejarse en un espejo. En el otro camino, la luz del láser se hace incidir sobre el objeto a fotografiar y sus reflejos son los que inciden sobre la película. Pero esta luz reflejada está explicando cómo se produce el holograma y la imagen holográfica. En el otro camino, la luz del láser se hace incidir sobre el objeto a fotografiar y sus reflejos son los que inciden sobre la película. Pero esta luz reflejada por el objeto se encuentra con el haz de referencia que viene directamente del láser y se producen interferencias. Lo que registra la película son patrones de interferencia. Mirando la película obtenida a simple vista no se ve el objeto fotografiado, solo se ven anillos y bandas de interferencia, un conjunto de manchas. Lo que ha ocurrido es que gracias a la interferencia entre el haz que incide sobre el objeto y el haz de referencia, se imprime en la película información tridimensional acerca del objeto. No solo la intensidad de la luz afecta a la película en cada punto del objeto como en una fotografía convencional, sino que los patrones de interferencia también contienen información de la fase de la onda reflejada y, por lo tanto, de la distancia del punto desde donde procede la película. Entonces, ¿qué hacemos con esta película? ¿Cómo obtenemos una imagen del objeto fotografiado por este medio? Para reproducir la imagen contenida en un holograma de transmisión, es necesario disponer de un láser similar a aquel con el que se obtuvo y hacer pasar la luz del mismo a través de la película. Un observador situado convenientemente verá la imagen del objeto que parece estar flotando en el espacio delante de él en 3 dimensiones. Según se mueve, el observador verá la imagen ligeramente diferente, como si estuviera observando el objeto sólido desde distintos ángulos. Este hecho produce al observador la impresión de que está viendo un objeto en 3 dimensiones y por la misma visión binocular se tiene la impresión de que el objeto está realmente delante del observador. Para una descripción más detallada de la holografía puede verse y da varias referencias, varios enlaces a Wikipedia donde explican estas cosas. Esto lo hemos visto en numerosas ocasiones en las películas de ciencia ficción. Cuando alguien quiere hablar, pues yo que sé, de una nave espacial a otra, por ejemplo, ¿no? Y tienen como una especie de cubo o un lugar donde se reproduce en puntitos de colores la imagen de la otra persona que está a miles de kilómetros de distancia. Eso es una representación holográfica. Evidentemente necesitas un aparato que produzca esa imagen y un aparato que reproduzca esa imagen, que tienen que estar en los 2 sitios diferentes, ¿sí? Y que se transmitan una a la otra. Esa es la manera de crear esas imágenes holográficas. Lo hemos visto en las películas como ciencia ficción, pero también nosotros podemos utilizar ese mecanismo para crear esas imágenes más realistas acerca de una idea abstracta, ¿sí? Nuestra mente abstracta puede, mediante este mecanismo, crear imágenes holográficas que nos permitan tener más presente, pues por ejemplo, ese concepto de la unidad de todas las cosas, ese concepto de la divinidad o de la totalidad, ¿sí? Pero es algo que tenemos que ir trabajando con nuestra mente abstracta para poder ir desarrollando estos mecanismos, ¿eh? No está al alcance de la mente ordinaria, o por lo menos de la mente que no está acostumbrada a trabajar de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Pues entiendo que lo está expresando, ¿no? Carlos Pérez. Sí. Como para ayudarnos a como ese principio
¿no? sí, sí. La creación, como un símil de lo que, eso, de nuestra identidad, como, bueno, como que el todo está en cada una de las partes, ¿no? Sí, sí, es sí. la esencia en cada una de las partes, Sí. del todo y de nosotros. Sí, Pero además de eso, del principio demográfico, como esa creación, entiendo, ¿eso está también presente en la naturaleza, en las cosas que podemos ver? ¿O solamente es una creación, es decir, solamente podemos verlo a través de ese tipo de fotografías? ¿O lo podemos ver en una planta? ¿O eso es otra cosa? Ya me estoy yo... sí, no. A ver, yo estoy muy torpe con estas cosas. Sí, a nosotros nos cuesta, a todos supongo yo, que nos cuesta mucho hacernos la idea de esto, pero más que con las cosas materiales, como puede ser una planta, una roca, lo que sea, me viene la idea de que eso que estamos tan acostumbrados en nuestra cultura, y no solo en nuestra cultura, sino en todas las experiencias místicas, las apariciones, ¿sí? Pueden ser perfectamente esas representaciones holográficas a las que hace referencia. ¿Sí? Puede ser perfectamente, tanto en nuestra cultura cristiana como en otras experiencias místicas en las que cada cual tiene su aparición, por decirlo de alguna manera, con su imagen de divinidad o su imagen de lo espiritual. ¿Sí? Perfectamente. Entonces, para que veáis que no estamos hablando tampoco de cosas del otro mundo, se lleva viviendo este tipo de experiencias toda la existencia, ¿sí? Luego ocurre que pues hasta ahora no había, por decirlo de alguna manera, una explicación científica y clara sobre cómo se producían esos fenómenos, ¿sí? Ahora ya se va entendiendo un poquito mejor, para que veáis que vivimos en unos tiempos, con todo lo convulso que está siendo todo ahora, pues extraordinariamente enriquecedoras, porque la ciencia y la mística se van acercando y dándose la mano cada vez más, y vamos teniendo la posibilidad de comprender cada vez mejor cosas que antes pues a lo mejor rechazábamos o los veíamos como algo estrafalario o incluso, yo que sé, como un ramalazo de locura o de alteración psíquica, ¿sí? Entonces, es extraordinario que mediante los medios tecnológicos que vamos teniendo poco a poco cada vez más, podamos acercarnos a planteamientos que la espiritualidad y la mística de la historia de la humanidad nos plantean desde la noche de los tiempos y que hasta ahora ha sido solamente una cuestión de o crees o no crees, ¿sí? Una cuestión de dogma. Ahora ya no es una cuestión dogmática, sino que es una cuestión de que tú vayas trabajando con tu mente para poderte acercar a darte cuenta de la validez de ese planteamiento y de tomarlo como una realidad, igual que lo puramente más denso y más material. No sé si veis claro esto. Es un trabajo con la mente la que tenemos que hacer para ir acercándonos ahí, ¿sí? Es un mero detalle. Aquí habla de un rayo que obtiene la información o que recoge la información y después otro rayo proyectado en un espejo, cómo toda esa información la convierte de nuevo y vemos la figura que flota, ¿vale? Que es el holograma como tal, ¿no? El holograma que no es imagen sino a nivel de imagen movimiento, que lo vemos en 3D como si fuera verdadera, o sea, como si fuera real, que a veces inclusive lo ponen en el telediario, te ponen que sí, cuando fue por ejemplo con lo del volcán de La Palma y tal, que ponían, vamos a utilizar realidad virtual para explicar lo del volcán, entonces aparecía en medio del escenario del plató de televisión, aparecía cómo se creaba una montaña haciendo la forma tal cual que llaman ellos la realidad virtual. ¿Vale? Es una cuestión mental de codificación, como otras veces hemos dicho. Es una vibración, porque todo lo que existe es energía e información. Energía e información, todo. No existe la realidad. No existe la realidad. Esto no es real. Todo es cómo lo interpreta nuestra mente. Nuestra mente codifica toda la información
y toda la energía. Es energía y información, que es lo de partícula u onda, porque el observador modifica lo observado. Somos nosotros, es nuestra propia mente la que codifica la información y la convierte en lo físico. Este aspecto científico del holograma es como llegar a entender, a comprender lo que la propia mente lleva haciendo toda la vida. Toda la vida llevamos haciendo eso, es nuestra mente la que crea la realidad. Es una cuestión de codificar. O sea, somos un aparato de radio que nos conectamos al FM y escuchamos lo de FM. Nos conectamos al AM y y escuchamos AM. Como una persona que tiene la habilidad de ver el mundo astral y ver a los muertos. No es un muerto, un holograma, ¿sí? Pero ¿por qué la otra persona lo ve? Porque su capacidad mental tiene la habilidad de conectarse y descodificar la información del astral que ya está ahí y puede ver, porque él cree que lo puede ver y hace que se haga real la visión. Esto es lo que significa. O sea, esto es solamente como una especie de un ejemplo de llevar a lo concreto, a lo 3D, a la cotidianidad, algo que ya llevamos haciendo toda la vida de por sí. Y el universo como tal funciona de esa manera. ¿Sí? Sí. Lo que tenemos que hacer de alguna manera es, bueno, pues ampliar un poquito la perspectiva, la mirada que tenemos sobre, la comprensión que tenemos sobre todas estas cosas, ¿sí? Es como, a ver, el cambio de marchas. Es como, te has acostumbrado a andar primera, segunda, primera, segunda, primera, segunda, pero tienes 6 velocidades tu coche, ¿no? 6 posiciones de palanca. Bueno, pues hay que ir dándole a tercera, cuarta, quinta, sexta. Hay que ir dándole. Sí. Claro, todo esto va en función de que vayamos trabajando con la mente, ¿sí? Si seguimos empeñados, como mucha gente se empeña en seguir trabajando solamente el aspecto físico y lo físico y lo físico y está solamente atrapado en lo más denso, en lo más material, evidentemente el avance es mucho más costoso. Hay que ir soltando lastre, que se podría decir. Lo físico está bien, es lo que te sostiene, pero tienes que ir a otra escala diferente, a otros niveles, tienes que ir trabajando con otras cosas. No basta con ocuparte de lo físico solamente, no basta, por lo menos no para eso, ni mucho menos. Y eso es importante, que vayamos viendo esa proyección hacia lo superior, que luego más adelante el siguiente tema es lo de la manifestación, y claro, la manifestación tiene un sentido, tiene una dirección, tiene algo hacia lo que ir yendo. Si no lo haces, quedas estancado, quedas parado, quedas bloqueado ahí, estás faltando incluso al mandato divino, que se diría. Pero tu obligación es ir yendo. Si te paras, porque estás muy cómodo ahí, porque no quieres arriesgarte, porque no quieres lo del pico y pala que tanto decimos aquí, etcétera, algo no estás haciendo bien con solo pararte, ¿sí? No quiere decir que no haya que descansar, tener tu Kit Kat, tu momento de parar y tal, pero no te estanques, no te bloquees, no te quedes ahí en lo que es y ya está. En ese yo soy así y ¿cómo que yo soy así y ya está? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? No, hombre, no puede ser. Entonces, bueno, eso ya lo iremos a ver si hay algún voluntario para hacer el siguiente capítulo de este trabajo que está, ya veis que está muy bien. Bueno, pues sigue dando referencias de estas cosas, ¿no? Individualmente se ha desarrollado un sentimiento generalizado de impotencia y desesperación a la vista de lo que parece ser una inmensa masa de diferentes fuerzas sociales que van más allá del control e incluso de la comprensión de los seres humanos que se ven envueltos en ella. David Bohm, en La totalidad y el orden implicado, 1980. Y para investigar más sobre el universo holográfico, pues vuelve a dar una serie de enlaces para ir viendo distintas cosas, ¿vale? Si alguien nos quiere, pues se los puedo mandar por correo, por WhatsApp, o por lo que sea, porque esto está en el cuaderno, en el trabajo de Carlos Pérez, que algunos incluso ya os lo he mandado por correo, si queréis preparar temas o si queréis mirar estas cosas. Bien, seguimos. Fractales. ¿A qué os suena lo de fractales?
Lo de fracturar el peroné o el tibia, cosas así, fractales. Pues no, no tiene que ver con eso. Fractales. La idea de que el todo está en todo aparece también en otros campos del pensamiento. En las matemáticas son bien conocidos los fractales, que son figuras geométricas que tienen la propiedad de tener autosemejanza infinita, o al menos múltiple. Es decir, que su estructura se repite en diferentes escalas y por lo tanto cada parte es semejante al todo. El descubrimiento de los fractales se debe principalmente al matemático Benoit Mandelbrot, que vivió de 1925 a 2010. 2010, o sea que vivió pues 85 años, ya tuvo buena trayectoria. Los fractales tienen varios campos de aplicación, pero quizás lo más interesante y sugerente es que se encuentran ampliamente en la naturaleza. Y eso lo veréis, ir a la frutería y lo veréis, o salir a dar una vuelta por el campo y lo veréis perfectamente. Un helecho o el brócoli romanesco son claros ejemplos de los fractales. Variando muy pocos parámetros en unas ecuaciones se obtienen formas muy diferentes. Un árbol es un fractal en sí mismo, como lo han demostrado trabajos matemáticos sobre botánica. La forma de las ramas refleja la del árbol como un conjunto. Pero lo que es más notable es que en un bosque que crece naturalmente, la distribución de los árboles refleja también la propia arquitectura del árbol y sigue un modelo fractal. Es decir, los árboles en los bosques no están como si se hubieran caído aleatoriamente, que se hizo. No. Todo tiene su orden y tiene además un orden de alta precisión. No están de cualquier manera. A nuestra vista igual sí, pero con una mirada mucho más amplia, más trascendente, pues no están de cualquier manera las cosas, ¿sí? Hay un orden universal que organiza todo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Otros campos interesantes para explorar en este sentido son el número áureo y la serie Fibonacci, en los cuales también se observan propiedades de semejanza, como lo expresa el ya citado aforismo hermético, como es arriba, es abajo. Del número áureo, alguna vez Sila ya nos ha dado charlas aquí cuando habló de la geometría sagrada, y lo de la serie Fibonacci, ¿Serie? Fibonacci, con dos Cs. Fibonacci, con F. Con F, vamos. Fibonacci. F de Francia, F-I. Fibonacci. 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 Lo que pasa en italiano esta es la técnica de los fractales, o en este caso la imagen fractal, se es fractal porque son fracciones de un todo que son en sí mismo el mismo, como si fueran espejos que repiten una y múltiples de veces algo. La serie de Fibonacci es algo que es esa imagen que trae, que lo veis en cualquier parte, que es un caracol que se va enrollando y va haciendo, y siempre se presenta el mismo cuadro, que es un rectángulo dividido y que va haciendo como una especie de espiral, ¿sí? Donde dice que no importa cómo lo mides, cómo lo corres, siempre da lo mismo. Eso es, ¿sí? Y de ahí sacan el número áureo, que es 1,16, no pi, sino phi, porque pi es 3,1416, pero phi es 1,16 algo, ahora no me acuerdo, con un número muy largo. Y es precisamente ese número que da, que a la final repite no tiene fin, siempre es lo mismo. O sea, no sé si lo habéis visto en muchas imágenes que ponen un rectángulo, que le ponen el arquito y después ponen otro y van haciendo así como una especie, y es como un caracol que está, muchas veces utilizan el caracol del Nautilus, que es un caracol muy particular, donde van haciendo como si fuera una escalera de caracol, haciendo el análisis de los cuadrados, ¿no? Matemáticamente.
Que es lo mismo que los espejos. Tú coges dos Es espejos y como un ves espejo, por infinitas eso dije, imágenes de el los espejos fractal es la reflejados uno tras representación el de un otro. espejo, la misma imagen repetida montones de veces. Infinitamente. Es lo que tiene el romanesco, el brócoli este, que es, si vos veis, si quitáis un cachito, es exactamente idéntico a todo lo demás, es igual que un brócoli. Agarras el brócoli completo, viene la bola y luego el callito, pero si sacas un cachito, sigue siendo una bola con un callito, como si fuera el mismo árbol, pero en miniatura. Pequeñito, sí, sí. A eso es a lo que se refiere el fractal. O sea, todo repetido una y otra vez, igual que ciertos... sí, siempre que es como el mismo patrón, eso es como a lo que se refiere en la charla, que todo está en uno, porque o es la misma unidad que está en uno, para que nos demos cuenta que en todo lo que existe la unidad siempre está presente. Al final, aunque nosotros creamos que somos individuales, es como que le digas al bichito del brócoli, es que yo no, tú eres el brócoli en total, o sea, nunca has dejado de ser brócoli, aunque se haya soltado o aunque hayas roto el cachito. Se refiere precisamente a eso, o sea, gráficamente quiere expresarnos precisamente que aunque pensemos que estamos separados, en realidad estamos unidos. Nunca hemos estado separados, es una ilusión. Sí, eso sí es importante, que seamos capaces de irlo viendo con mayor claridad. Me refiero a cómo se produce ese sentido de la separatividad, que no es otra cosa más que una creación de la mente analítica, de una función de la mente analítica. La mente analítica es precisamente lo que antes decíamos, ¿no? Coges una gota de sangre que representa todo el cuerpo y ¿qué es lo que hace el laboratorio? Te dice, tienes tanto de esto y tanto del otro y tanto de lo otro. Eso es un análisis, separar las partes. Pero en ti hay partes, no, tú eres todo uno. Y esas proporciones de cada cosa están en ti igual en cualquier parte de tu cuerpo. O la sangre que tienes en la mano derecha tiene más colesterol que la que tienes en la mano izquierda porque comes el marisco con la mano derecha. Tiene igual, ¿no? Exactamente igual. Pero claro, nosotros no vemos, la mano derecha, que es la que tengo más suelta, más hábil, pues puedo hacer muchas cosas, y la mano izquierda es la tonta, que no mueve, que para la palanca de cambios. No, esos son coches ingleses. Haciendo referencia a esto mismo de la sangre, por ejemplo, llevado hasta el punto de nosotros con la personalidad, es como precisamente el cuerpo humano y la sangre, y te hablan de los glóbulos rojos. Pues cada uno de nosotros es un glóbulo rojo que se cree que es más importante que el otro y que se cree que es independiente, individual y que puede hacer lo que le da la gana. Pero es que si te sacan de donde es, que es el cuerpo, porque tú eres parte de un cuerpo, y a eso es a lo que se refiere a la unidad, no existe sin el cuerpo. A eso es a lo que se refiere. Nosotros somos una infinitésima parte, ¿sí?, de esa unidad. O sea, nosotros nos podemos creer que somos el glóbulo rojo más guay, pero somos un glóbulo rojo de un cuerpo, que ni siquiera somos un órgano. ¿Sí? Somos una milésima. Una chispa, como decíamos antes. Una chispita. Aunque este glóbulo rojo esté deformado y el glóbulo rojo esté entero, a la final sigue siendo el glóbulo rojo del torrente sanguíneo de un cuerpo en una totalidad. Por eso, no estamos nunca separados. Sí, esa idea de la totalidad, ¿no? Esa idea del conjunto y de formar parte de y de estar siendo. Todo afecta a todo el mundo. Claro. Eso es lo que tenemos que ir, pues poco a poco desarrollando, como decía antes, ¿no? Es un trabajo mental que tienes que ir tú poco a poco desarrollándolo. Por lo tanto, la idea de que el todo está en cada parte surge con fuerza cuanto más miramos el mundo con atención y con la mente abierta, que es lo que decíamos antes, ¿no? Ir abriendo ese entendimiento, ese paradigma de la mente, que es tan importante que lo vayamos ampliando, ¿no? La unidad subyacente de la vida, como un todo, se expresa en sus múltiples manifestaciones.
es precisamente el principio fundamental de la teosofía. Y trae también varios enlaces a varias obras para profundizar en esta cuestión. Vamos con otro concepto que nos da también esta idea de la interconexión y de la totalidad. La idea de Gaia. ¿A qué suena lo de Gaia cuando digo? ¿La idea de? Gaia. 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 ¿Qué es Gaia? La tierra. Eso es, la Tierra. Claro, a la Tierra, desde el punto de vista del materialismo científico que ha imperado hasta hace bien poco, digo que ha imperado porque ya va cambiando un poco el paradigma de todas estas cosas, se le veía como un pedrúlo que está ahí, ¿no?, flotando en el espacio sideral, dando vueltas alrededor de otra bola de fuego que es el Sol, y ya está, ¿no? Pero se tiene ya cada vez más constancia de que la Tierra es un ser vivo, que tiene incluso sus propios sistemas de regulación, de manera que, pues como ya viene diciendo desde hace tiempo Madama, no hay que salvar a la Tierra. O mejor dicho, no hay que estar tan preocupados de que a la Tierra le pase esto o lo otro. De lo que nos tenemos que preocupar es que nosotros podamos seguir estando aquí. Porque a la Tierra le va a dar igual que estemos y que no estemos. Le va a dar exactamente igual. A quien no le tiene que dar igual es a nosotros. Y si nosotros seguimos siendo unos bichos, unos con respecto a otros, nos autodestruimos mutuamente, a la Tierra le va a dar absolutamente igual. Ya veis lo que pasó en 2 meses que estuvimos todos metidos en casa. Joder, que aparecían los corzos por la calle Mayor, y los jabalíes por el jardín de tu casa. Y no aparecieron pirañas en la piscina porque no estaban conectados con el río, que si no tenía cualquier cosa allí. ¿Sí? O sea, le da igual que estés tú, que no. Donde tienes que mirar es a lo que estás haciendo tú. Sí, a la Tierra déjale tranquilo que no. Entonces, esta idea de Gaia, de la unidad de la vida en todas sus manifestaciones, en esta nave espacial a la que llamamos el planeta azul, el planeta Tierra, es muy importante que lo vayamos trabajando, teniendo en cuenta, y desde esa conciencia de la unidad desarrollar el respeto a todas las formas de vida, ¿sí? El respeto, algo que no se tiene muy en cuenta, porque empezando desde el hecho de que a los minerales no les contemplamos como seres vivos, hacemos lo que nos da la gana con el agua, con el aire, con los combustibles fósiles, con todo. Hacemos lo que nos da la gana, como si pudiéramos disponer libremente y de cualquier manera de todo eso, ¿no? Y no es así, no es así, ¿sí? Somos la única especie que caga donde duerme. Los únicos en toda la naturaleza que no mantenemos esa casa limpia, ordenada, en buenas condiciones. Destruimos nuestra casa. Somos los únicos. Mira tú qué mérito tenemos, los humanos, ¿sí? Entonces un poquito más de sentido de formar parte entre todas las manifestaciones de la vida de este ser vivo que es Gaia, pues es muy importante. ¿Sí? Esto empezó a popularizarse, bueno, ahora explicar un poquito más, pero en los años hipiosos, en los años 60 del siglo pasado, empezó a moverse esa idea de comunión con la naturaleza y de contar con ella, etcétera. Algo que en los ambientes rurales o en los ambientes más conectados con la naturaleza sí se tiene en cuenta, pero que la tecnología, la civilización, eso de volverse civilizado y meterse en grandes urbes y aislado de la naturaleza, metidos entre asfalto, hormigón, etcétera, pues nos ha desconectado mucho. Y las consecuencias han sido nefastas, absolutamente, incluso peligrosas para nosotros, como vemos hoy en día, ¿no? Bien, vamos a ver un poco este concepto de Gaia, entonces. Otro indicio de que la vida es una la encontramos en la interesante teoría de Gaia elaborada por el químico ambientalista James Lovelock, publicada por primera vez en su libro Gaia, una nueva visión de la vida sobre la Tierra. Este hombre, el James Lovelock, nació en 1919, o sea, hace 100 años, 100 y pico años.
Otros han atribuido también a la teoría, notablemente la doctora Lynn Margulis. Según la teoría de Gaia, la Tierra se comporta como un superorganismo formado por todos los seres vivos y la materia medioambiental como rocas, atmósfera, agua, sal, etc., en un equilibrio homeostático. ¿Qué es esto del equilibrio homeostático? ¿Qué es eso? El equilibrio homeostático es lo que los médicos de antes miraban en las personas. El equilibrio homeostático, que todo funcionara bien. No te miraban el hígado por separado o los riñones por separado, sino te miraban el conjunto de la persona. Los médicos antiguos, yo conocí uno, tengo la fortuna de haber conocido uno, que era el doctor Goñi, que recuerdo cómo venía con su maletín negro, ese maletín abombado que tenían los médicos antiguos a casa. Nos conocía toda la familia, pero varias generaciones de la familia los conocía él. Lo que habían pasado los abuelos, los tíos, los no sé qué, no sé cuántos y tal, y ya sabía lo que te podía pasar antes de venir a casa. Este miraba, hablaba contigo, estaba así y tal, y luego pues yo no sé lo que recetaba, yo era muy niño entonces, pero me acuerdo muchísimo del doctor Goñi, que era un médico de los antiguos, de los del equilibrio homeostático, que miraban todo el conjunto de la persona, ¿sí? Tenía mucho que ver, que algo ahora los médicos que no hacen nada, porque lo único que hay es analíticas de todo, ¿verdad? Y escáneres de todo, pero no te dicen, ¿vas al baño regularmente? ¿Y cómo son las heces? ¿Y cómo duermes? ¿Y te miran las manos o las uñas o lo que sea? No te miran esas cosas. Miran los análisis, los parámetros que dan en las analíticas y ya empiezan a bailar el boli. Bueno, ahora el boli no. Ahora tiqui, 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 tiqui. No te miran la pantalla del ordenador, ni te mira el médico. Yo hace mucho que no voy, Yo hace mucho que no voy al médico, pero ya veía la última vez, joder, este tío no me está, esta tía no me está mirando. Puede venir mi hermano en mi lugar, o mi vecino, te da igual, absolutamente igual, ni te mira, no sabe ni quién soy. ¿Para qué voy a donde yo no me conoce nada? Venga, hombre. Por teléfono ahora, ni por teléfono ahora. Peor todavía, ¿no? Bueno, pues el equilibrio homeostático. La Tierra es algo así también. En la Tierra no podemos generar grandes desequilibrios, porque se vuelve en contra nuestra, ¿sí? Se vuelve en contra nuestra. Y esto está archidemostradísimo, sobre todo por los grandes desequilibrios que ha ocasionado la civilización moderna en estos últimos tiempos. Hay mucho lío en la península con los lobos, por ejemplo, ¿no? Lobo sí, lobo no, el ganado, el no el ganado, no sé qué, ¿sí? Bien, quitas el lobo, que es una alimaña, es un bicho, ¿sí? Bueno, como es el depredador más importante que hay para muchas especies, ahora que no tiene depredador, medran un montón, se desarrollan un montón. Consecuencia, no puedes cosechar porque los jabalíes te comen la cosecha. Se te meten hasta el jardín, hasta en tu casa si te descuidas, ¿sí? No solamente eso, vas por la carretera y te encuentras un bicho de esos, coche al desguace. Coche al desguace. Al jabalí le habrás matado, pero tu coche también se habrá muerto en el encuentro. ¿Sí? Entonces, los desequilibrios siempre son perjudiciales. Siempre son perjudiciales. Ese equilibrio homeostático, aunque a veces no sea favorable a tus intereses personales, egoístas, de buscar tu propio beneficio, si lo alteras, si alteras ese equilibrio homeostático, se va a volver en contra tuya. Se va a volver en contra tuya. La propia naturaleza se va a volver en contra tuya. Es como cuando no tenemos que ir a los jabalíes y los lobos y la naturaleza. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo con lo que comemos y dejamos de comer? Tenemos una pastelería en la esquina, ¿no? Que siempre está con la puerta abierta para que, bueno, cuando vengas a clase de vuelas, huela rico, ¿verdad? Pero si solo comes lo que te gusta, ¿qué ocurre, Manolo?
peligro, etcétera, etcétera. Sobre todo si no es nada, es bueno para el organismo. Porque Que no es bueno, enfermas y vas a tener que dejar de comer hasta incluso lo que te gusta. Claro, si comes lo que te gusta, pero también comes otras cosas, aunque no te gusten tanto, pues igual podrás mantener bien ese equilibrio homeostático que te va a permitir seguir comiendo las cosas que te gustan el resto de tu vida, ¿sí o no? Porque si solo comes pasteles, llegará el momento en el que no vas a poder seguir comiendo pasteles el resto de tu vida, por la enorme alteración que has provocado en tu cuerpo por comer algo solamente que te gusta, ¿sí? pregunto, ¿el equilibrio homeostático es para la naturaleza, pero también para el ser humano? Para todos los seres vivos, para todos los seres vivos. La salud es el equilibrio homeostático y la naturaleza se mantiene, se preserva en buenas condiciones cuando hay un equilibrio homeostático. Eso que se ha puesto tan de moda en los últimos años, la ecología, es el equilibrio homeostático del planeta en todas sus especies y todas sus formas de manifestación. Eso es. Alteras algo de ahí, sacas demasiada madera del bosque porque tienes que cultivar, vendrán plagas que destruyan los cultivos, porque en los bosques estaban los pajarillos que se comían, los insectos que se van a devorar tu cosecha. Y así con todo, ¿entendés? Entonces, La cuestión está en uno mismo. sí. Tú haces- Y en no hacer siempre solo lo que quieres. Los animales, no hay ningún animal que se haga daño a sí mismo. Eso es. Los humanos nos Hay una hacemos daño. interdependencia entre todos en los cuales se mantiene el equilibrio, valga la redundancia, equilibradamente entre todos ellos. Si hay de más de algo, pues hay de menos de lo otro, ¿sí? ¿Sabéis que el pescado tiene ese bichito ahora, ¿cómo se llama? El anisakis. Prácticamente todo el pescado. ¿Sabéis por qué ha venido eso? Porque se han dejado de cazar ballenas. Sí. Afortunadamente la población de ballenas se ha ido recuperando porque estaban algunas especies a punto de extinguirse, pero la consecuencia ha sido la contaminación por las heces de las ballenas del agua, y de ahí ha venido el anisakis a todo el pescado que comemos. ¿Sí? Entonces, ni por mucho ni por poco, que se mantenga el equilibrio. Las ballenas también tienen sus depredadores que mantienen las poblaciones de ballenas dentro de unos rangos no demasiado elevados. Y así sucesivamente con todas las cosas. ¿Sí? Entonces, ni el exterminio de las ballenas es bueno, ni dejar a las ballenas protegidas y que se multipliquen y que se reproduzcan y que solamente haya ballenas por todos lados. Que ahora tenemos ballenas casi hasta ahí a la vuelta de CIES, que está muy bien, está muy bien, pero cuidado con lo que hacemos. Siempre que metemos el interés personal, el interés egoico en algo, hablando mal y pronto, la cagamos. Vamos de un desequilibrio a otro. Y un desequilibrio tiene unas consecuencias, otro desequilibrio tiene otras consecuencias diferentes, ¿sí? Y así sucesivamente con casi todas las cosas. Así que ser más respetuosos con la naturaleza, con todas las formas de vida, con esa idea de comunidad, esa idea de pertenencia, esa idea de formar parte del todo, no de ir haciendo lo que te da la gana por muy bonito que sea, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Cuando Lovelock esbozó por primera vez su brillante teoría de Gaia en la década de los 70, la época hippie, cuando decía antes, ¿no?, recibió muchas críticas de la comunidad científica, pero mucha gente captó la idea y posteriormente Gaia, que era inicialmente una hipótesis, pasó al nivel de una teoría sobre la que se investiga activamente. Lovelock afirma que el sistema Gaia se autorregula para tratar de mantener la vida sobre el planeta. Ese es el equilibrio homeostático, la autorregulación. Muchos elementos esenciales para la vida orgánica, como la composición de la atmósfera o la salinidad de los mares, son mantenidos en equilibrio dinámico, haciendo que el planeta se comporte como una unidad. La autorregulación de la composición química y del clima es un proceso que surge de la íntima relación evolutiva de las rocas, el aire y el mar, y con los seres vivos. Esa entrelazada autorregulación, aunque es pocas veces óptima, pensar en las áreas frías y cálidas, húmedas y secas del planeta, mantiene sin embargo la Tierra como un lugar apto para la vida.
el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, que trae esas inundaciones que devastan las ciudades, etcétera, sí, son sistemas de autorregulación del planeta Gaia. Claro, si te pilla a ti la inundación el coche o te lleva la casa por delante, pues es que no sé qué. ¿Qué haces dejando el coche en un torrente? ¿O qué haces construyendo una casa donde el agua necesita sitio para pasar? ¿No? Y así sucesivamente con todas las cosas. Así sucesivamente con todas las cosas. ¿Sí? Así hemos estado. Alteramos el equilibrio, la apagamos. Constantemente. Parece que nos cuesta mucho aprender. Mucho. Bueno, ideas de James Lovelock sobre este concepto de Gaia. Una nueva visión de la vida sobre el planeta para investigar. Gaia, una nueva visión de la vida en la Tierra, o La venganza de la Tierra. Son dos obras de este hombre que habla precisamente de esta interrelación de todos los seres vivos y del planeta como ser vivo. ¿Sí? Bien, vamos con el martillo de Indra. ¿Qué es esto del martillo de Indra? ¿Quién sabe algo de Indra? Indra es un compañero nuestro de Lasan. Hace mucho que no lo veo. Hace mucho que no lo veo. Tiene una mala hostia. Tiene un genio. No levanta poco más de 1,5 metros del suelo. Tiene un mal genio que no veas. Hace mucho que no le veo, pero bueno. Conmigo se llevaba bien, a pesar de todo. Indra. Dentro de la cosmogonía hindú, conectada en los Vedas, se habla del dios Indra, de cuyo palacio en el monte Meru, el eje del mundo según la cosmogonía, cuelga una red muy curiosa. ¿Cuál es el monte Meru? El monte Kailas. El monte Kailas. Es el monte Meru. ¿Kailas es Meru? Sí, Meru es, si tenéis un... ¿Quién tenía un mala por ahí colgando? ¿Le he visto a alguien? Ah, tú tienes... ¿Es un mala eso? No es, bueno, parecido. Bueno, pues todos los rosarios con los que hacemos Yapa Mala en las prácticas de meditación tienen una cuenta que es diferente de las demás. Ese es el Meru, porque no se pasa. Cuando llegas ahí das la vuelta o terminas la práctica de repetir el mantra, ¿verdad? Bueno, pues el centro del universo, cosmogónicamente en la mitología hindú, es ese monte Meru o monte Kailas. ¿Sí? Que lo sepáis. Según la mitología, se trata de una red que tiene en cada nodo una perla o joya que refleja a todas las demás. Imagina una telaraña multidimensional en la mañana temprano, cubierta de gotas de rocío. Y cada gota de rocío contiene el reflejo de todas las otras gotas de rocío. Y en cada gota reflejada, el reflejo de todas las otras gotas de rocío en ese reflejo. Y así hasta el infinito. Es decir, sería como los fractales, pero en este caso en una tela de araña. ¿Sí? Esa es la concepción budista del universo en una imagen. Alan Watts, creo que tenéis algún libro de Alan Watts por ahí. Este mito ha sido usada por el budismo mahayana y en otras escuelas como una metáfora para simbolizar dos cosas fundamentales. Una, la interconexión de cada parte en el universo. Todas las joyas están interconectadas entre sí, como todos los seres y materia en el universo. Los estudios actuales sobre las redes sociales nos muestran que las relaciones entre los seres humanos son muy influyentes. En la naturaleza encontramos muchas cosas que funcionan según el modelo de la red. Es lo que hemos dicho antes. Ahora estamos acostumbrados a conectarnos en un instante con alguien que esté en Japón o con alguien que esté en Irlanda, como decía, en Sudáfrica o en Estados Unidos, ¿no? Tu hermana muchas veces está en Canadá y hablas con ella cada 2 por 3, o ahora ¿dónde está? En Holanda está ahora, ¿no? Sí, o está en donde sea. Bueno, pues la interconexión que hay. La naturaleza, como hemos dicho antes, en el concepto de Gaia, está todo interconectado, de manera que si produces un desequilibrio en algo, inmediatamente eso va a afectar a los demás, ¿sí? Produciendo a su vez desequilibrios mayores que van a acabar afectándote a ti también, ¿sí? Esa es la interconexión de todo, para que veáis que eso de Internet no se acaba de inventar ahora, sino que existe desde siempre. Lo que ocurre es que bueno, no estaba al alcance de la mano
para hacer esto así, ¿no? 2. Una era la interconexión de cada parte en el universo, y 2. El todo está contenido en cada parte. Cada joya refleja en sí a las otras y por lo tanto la red entera está reflejada en cada joya. El todo está en todo como un fractal, como en un fractal. La red de Indra es una metáfora que nos muestra claramente que el paradigma del universo holográfico no es nada nuevo, sino que está presente en las tradiciones esotéricas más antiguas, aunque su significado haya sido incomprendido para la mayoría. Esto no es de extrañar, ya que para la mente que ha elaborado modelos a partir de la experiencia sensorial cotidiana, es muy difícil aceptar cómo dos cosas distantes pueden estar tan relacionadas y cómo cualquiera de ellas puede contener un reflejo del universo entero. Para saber más, Wikipedia, Intrasnet, en inglés, en español tiene muy poco contenido. Así que lo que sois anglófonos o tenéis idea de inglés, pues tenéis ahí material también, ¿sí? Un poco lo que decía Sila hace un momento, ¿no? Tenemos una percepción muy rudimentaria de la realidad. Si vamos ampliando nuestra percepción, nuestro sentido de las cosas, y vamos acercándonos a una experiencia de la realidad multidimensional, iremos comprendiendo un poquito mejor qué es lo que ocurre realmente con nosotros, con nuestra vida, con todo lo que existe. Consecuencia, y muy importante. ¿Cuántas veces repetimos en clase? Si hay comprensión, no hay sufrimiento. Unas cuantas, ¿verdad? A cada poco repetimos esa frase. ¿Por qué? Porque la comprensión nos hace estar en lo que antes comentábamos como las cualidades del amor incondicional, la aceptación, el respeto, la tolerancia, etc. Y por lo tanto, no hay sufrimiento. El sufrimiento se da cuando las cosas, la realidad te demuestra que las cosas no son como tú crees, como tú piensas, como a ti te parece que deberían de ser, como a ti te conviene que serían, ¿sí? Entonces, en esa comprensión, la conveniencia, el interés, el que tú te salgas con la tuya, no es tan importante, porque hay algo más importante que lo tuyo, ¿sí? Algo más importante. Y con ponerte en línea, en consonancia, en vibración, con eso más importante, quitándole importancia a lo tuyo, al yoísmo, al mío y lo míismo, ¿sí? Se produce la tranquilidad, la paz, el estar bien con todo, ¿sí? Pero para eso necesitamos esa comprensión, para que el sufrimiento desaparezca estando en paz con todo. Que no significa que te tenga que gustar, significa que estás de acuerdo, aunque no te guste, con lo que sea, ¿sí? Pero claro, eso, desde el yoísmo, desde el personalismo, es, en 2 palabras, imposible, ¿sí? Y claro, así estamos, ¿sí? Así que a mover la cabeza y a coger otro sentido de las cosas y otra relación con todo esto, ¿sí? Muy bien, seguimos con la sincronicidad. ¿Qué es esto de la sincronicidad? Que todo está unido. Que todo está unido. Sí, es así, y todos influimos en todo. Todos estamos interconectados. Pero en un punto concreto. Sí, todos estamos interconectados. En un momento preciso. Esto de la sincronicidad es espectacular, ¿eh? Esto es espectacular. Y ya hay investigaciones, ya hay demostraciones de cómo funciona esto. La sincronicidad es un concepto definido por el psicólogo Carl Jung y el físico Wolfram Pauli para explicar la ocurrencia de acontecimientos que no están relacionados entre sí por causa-efecto, es decir, que uno no es causa del otro, pero que tienen un significado relevante para el sujeto que los observa o experimenta. ¿Qué significa esto? Significa algo tan sencillo como que si yo pienso algo, puede estar alguien en China pensando en ello. Eso es lo para mí eso es lo más simple de todo. Sí, esa es la sincronicidad. Y hay experimentos que han demostrado cómo, por ejemplo, animales aislados en islas
de la misma especie, pero, o sea, del mismo género, pero con especies diferentes, unos adaptados a una cosa y otros adaptados a otra cosa. Unos aprenden en una isla una cosa y enseguida los de la otra isla, sin haberse comunicado entre sí, resulta que ya lo saben también. Digo, ¿cómo? Pero si no han ido nadie a explicarles, a mostrarles cómo hacer no sé qué, pues ya lo han aprendido también. Así que cuanta más gente estemos trabajando el proceso de desarrollo de la conciencia, haciendo esas prácticas meditativas, aprendiendo de estas cosas, desarrollando esta comprensión de las cosas, más ayudaremos también al mundo a que se vaya acercando a esto. ¿Podrá la sincronicidad estar correlacionada con la telepatía? Sí, son dos matices, son dos cosas del mismo proceso. Sí. La telepatía es más de persona a persona, es como que yo te llame por teléfono. Sí. Y otra cosa es, la sincronicidad es como una emisora de radio que todos los que sintonizan esa emisora cogen esa canción, por ejemplo, o ese mensaje. ¿Sí? Esa sería la diferencia entre telepatía, que es más individual, y la sincronicidad, que es más general, más colectiva. Sí, la vibración de la mente. Es lo mismo que dije antes, todo es energía e información. Claro, y la energía y la información no es material, no es física, no es real. Es energía, es energía. Es solamente energía. Y por ende pertenece al éter. Y por ende pertenece al todo. Claro. Y todo, cuando se conecta a aquello, recibe toda la misma información. Claro. Todo lo que es energía emocional, energías de pensamiento, queda registrado en los archivos arcásicos y todo el mundo tiene conexión con ello. Por eso esa comunicación, que aunque físicamente no se le muestra al otro también le llega, porque por la explicación que da en el anterior de lo de las redes o la telaraña, en que en realidad estamos todos comunicados, al ser esa información parte del éter, todos tenemos participación dentro de esa información. Si analizamos desde el punto de vista de que nosotros no somos individuos, sino que somos parte de un todo, cuando algo sucede en el cuerpo, todo el cuerpo se manifiesta o todo el cuerpo se entera. Si yo me tomé unos vinos y me pasé de tragos y digamos que me he agarrado un colocón, todo mi cuerpo reflejará ese colocón que me he echado. Pues exactamente es igual, porque la información pertenece al todo y por supuesto todo el universo lo recibe. ¿Sí? Si somos parte o chispas divinas o parte de esa unidad que de forma individual estamos experimentando y aprendiendo situaciones solo para que la fuente o la unidad misma tenga la comprensión de todo lo existente, en realidad solamente somos partes que recopilamos información para un todo que se nutre y que nutre a todo lo que existe. Y esa es la conexión. ¿Sí? Por eso esa sincronicidad de que es que a este le llegó aquello, claro, porque estamos conectados. Sí. Eso es. Y de todas formas, acordaros, en esta sincronicidad, en esta interconexión de la que estamos hablando, bueno, pues entonces podemos decir, pues que me dice el otro que así ya me llega a mí. ¿No? Esto no funciona así. Claro, sí, porque no te olvides de encender el aparato de radio, o de encender el móvil, porque si no, no te llega la señal, ¿vale? Y de conectarte en esa onda, ¿sí? Ese es tu trabajo, ese es tu trabajo. Porque si no, esto no funciona. Pues que trabaje el otro y ya está, ¿no? Empieza a funcionar mucho el dicho personal a otros. Mira, estoy en otra onda. Sí, claro. Yo cada vez lo estoy escuchando. Bueno, pues, pero eso es porque cada uno tenemos la capacidad de sintonizar de alguna manera. ¿Tú dónde quieres estar? ¿Con qué quieres sintonizar? Esa es tu responsabilidad. A veces lo está diciendo.
Claro, yo esa es tengo tu una responsabilidad, obra no que me es interesa. yo voy alegremente por la vida y yo absorbo todo lo que absorberás, aquello con lo que tú te conectas, aquello con lo que tú te conectas y no otra cosa. Y es a ti a quien te corresponde hacer el esfuerzo por conectarte con, ¿sí? Eso muchas veces nos olvidamos de que tenemos que poner de nuestra parte. ¿Os suena lo de pico y pala? Hayamos dicho antes pico y pala, ¿no? Os suena, ¿verdad? No se trata, perdón, se trata de algo más que de meras coincidencias. Jung mismo relata que una paciente suya que se resistía al cambio le contaba que había soñado que le regalaban un escarabajo dorado. Esto es muy bueno, ¿eh? Este ejemplo es genial. Un escarabajo dorado. Al mismo tiempo, Jung sintió un ruido en la ventana y fue a ver qué lo producía. Comprobó que era un insecto dorado parecido a un escarabajo. Lo atrapó y se lo mostró a la paciente, quien, ante semejante coincidencia, comenzó a abrir su mente y a ver el mundo de otro modo. En la mitología egipcia del dios Kefri se representa por un escarabajo y es un símbolo de la transformación del individuo. ¿Sí? Sí. ¿Qué hace posible la sincronicidad? Es decir, ¿cómo se produce esto? Debemos considerar la unidad del universo no solo desde el punto de vista de la materia, sino también de la consciencia. Como en la red de Indra y en las partículas entrelazadas, una modificación en nuestra consciencia afecta inmediatamente a todas las otras consciencias y puede predisponer a que observemos hechos que nos parecen relevantes como señales, premoniciones o indicaciones. Todas las consciencias están relacionadas. Lo único que tenemos que hacer es lo que decíamos antes, sintonizar. El fenómeno se observa más cuando hay cierta necesidad psicológica de cambio o de tomar alguna decisión y puede provocar la conjunción de acontecimientos externos que serían muy poco probables. El deseo atrae a la oportunidad, dice un adagio, y esto explica también lo que llamamos la buena suerte. ¿Sí? Para investigar más sobre el tema, Sincrodestino, de Deepak Chopra, y en Wikipedia, pues sincronicidad. ¿Sí? Los genios, los artistas también, dicen que la inspiración les viene, ¿cómo les viene? Trabajando, currando. Hay que currar, hay que ponerse a ello, hay que hacer posible que eso venga a ti. Tiene que haber una disposición, una entrega por tu parte, ¿sí? Un esfuerzo por hacer posible eso. Si no, no es viable, no es viable. Tú te tienes que abrir a que eso pueda darse. Y eso es lo que, como decíamos antes, es lo que te corresponde a ti. Cada uno tiene que poner de su parte para ello, ¿sí? ¿Cuántas veces le hemos escuchado a Madaba decir, la necesidad crea la función, o el órgano, ¿no? Tú necesitas meditar, haz que sea necesario meditar y se te abrirá la mente lo suficiente para que la meditación se dé en ti. ¿Sí? Necesitas comprender algo, haz que eso sea realmente necesario en tu vida y aparecerá la manera de que tú puedas comprender eso, ¿sí? Con las explicaciones que sean o por las ayudas que sean, ¿sí? Y así sucesivamente con todo. Así con todo. Bueno. ¿Nos queda mucho todavía o qué? No, ya, la última página. En la primera proposición del proemio de la doctrina secreta, Blavatsky habla del principio universal del cosmos, enunciándolo como infinito, eterno, ilimitado e inmutable. No se le pueden asignar atributos porque ello implicaría limitarlo. La mente no puede captar su esencia porque está más allá de las capacidades de comparación y análisis. Este principio universal es referido como lo absoluto, la absoluta seidad, la causa sin causa o para Brahman, lo que está más allá del Brahman, en la literatura de los Vedas. Hállase, por supuesto, desprovista de toda clase de atributos y permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado y finito. Es
la seidad, más bien que ser, sat en sánscrito. Ese Sat Chitananda que tantas veces cantamos cuando cantamos mantras, pues es el Sat, la seidad o la existencia misma, ¿sí? Eso está en la doctrina secreta, en el proemio. Enseña la teosofía la raíz de toda la naturaleza, objetiva y subjetiva, y todo en el universo, visible o invisible, es, era y será siempre una esencia absoluta de la que todo parte y a la que todo vuelve. Esta es la filosofía aria, representada por completo tan solo por los vedantinos y el sistema budista. Por lo tanto, la unidad de la vida es una consecuencia de que el universo es una manifestación de lo absoluto. Solamente es real para nosotros cuando la experimentamos en nuestra propia conciencia, pero hemos visto muchos indicios que nos pueden inspirar. Es decir, tenemos que ir trabajando con todas estas cosas que hemos dicho, que si es holograma, los fractales, el sistema, bueno, la red de Indra que decíamos hace un momento, lo de Gaia, etcétera, sí, ir reflexionando, ir trabajando con nuestra mente, con esos conceptos para que vayamos acercándonos cada vez más a esta conciencia de unidad de todas las cosas y de todos los seres, ¿sí? Toda la creación existe en ti, y todo lo que existe en ti existe también en la creación. No hay divisoria entre tú y un objeto que está muy cerca de ti, como tampoco hay distancia entre tú y los objetos lejanos. Todas las cosas, las más pequeñas y las más grandes, las más bajas y las más altas, están en ti y son de tu misma condición. Un solo átomo contiene todos los elementos de la Tierra. Un solo movimiento del espíritu contiene todas las leyes de la vida. En una sola gota de agua se encuentra el secreto del inmenso océano. Una sola manifestación de ti contiene todas las manifestaciones de la vida. Este último párrafo es de un libro de Khalil Gibran, ¿sí? Que es un poeta sufí muy renombrado. En el siguiente capítulo veremos cómo se origina la diversidad a partir de Sat, de la existencia. El siguiente capítulo es el de la manifestación. Se admiten voluntarios para dar la charla. Percibimos el mundo que nos rodea como un conjunto de objetos y seres separados entre sí. Nos damos cuenta de que se relacionan, que interactúan entre ellos y con nosotros, que se transforman y que están en constante movimiento. Esto forma la base de nuestra imagen del mundo. Se trata de un modelo elaborado por nuestra mente a partir de las sensaciones provenientes de los sentidos, en un intento de interpretar el mundo que percibimos. Es muy importante darnos cuenta de que no percibimos la realidad tal cual es, sino que es un acto continuo de creación mental elaborando el modelo del mundo. Lo creamos en nuestra mente, ¿sí? Lo que percibimos es una elaboración de nuestra mente, no es lo que hay allá afuera. Es lo que decía Sila antes, ¿no? Esto no existe, es nuestra mente la que dice que existe la madera, existe la esterilla, existe la tela, etc. ¿Sí? Es nuestra mente. Y por supuesto que en este modelo del mundo estamos incluidos nosotros mismos. ¿Y cómo es este modelo? Fragmentado, con muchos huecos, en el que las cosas y los seres estamos separados, distanciados unos de otros, y solo interactuamos si tenemos alguna relación mediante el contacto o el intercambio de alguna clase de energía. Pero hemos visto cómo la física cuántica nos presenta partículas entrelazadas que son parte de una misma realidad, aunque estén separadas físicamente en el espacio. También hemos visto que cada partícula no está reducida a un punto, sino que tiene una realidad dual, una singularidad en un punto y una onda que se extiende en el espacio. También hemos encontrado otras ideas que nos hablan de un mundo donde todo está relacionado, formando parte de muchos sistemas entrelazados, como ese sistema de nuestra Tierra, Gaia, e inclusive en el campo psicológico con la sincronicidad. En resumen, la ciencia nos da muchos indicios del universo holográfico donde hay una realidad más profunda que no percibimos con los sentidos, pero que es el sustento de todo lo que vemos y sentimos. Entonces, nuestra imagen mental del mundo es una ilusión, tiene aspectos reales,
No se trata de que el mundo no existe, sino que lo que nuestra mente imagina es falso, porque hay una realidad que normalmente no percibimos directamente y que se nos escapa. Las filosofías de la India llamaron Maya a esta ilusión porque el mundo no es lo que nos parece. Su realidad profunda se escapa a nuestra mente. Una consecuencia importante de esta visión holográfica del mundo, donde el todo está en todo, es que en nuestra propia esencia y en cada fragmento de nuestro ser está el universo entero de alguna manera. Igual que en cada célula de nuestro cuerpo está el ADN con la información de todo el cuerpo, como en la red de Indra. La esencia de cada uno de nosotros es un reflejo del uno, y esto significa que tenemos un enorme potencial en nuestro interior y que otras personas, animales, plantas o piedras son igualmente sagradas porque cada una de ellas es una expresión singular de la vida una, que es lo que decimos cuando hacemos la invocación final de aniversario, ¿sí? Bueno, pues hasta ahí las matizaciones de Carlos Pérez sobre esta idea de la unidad de todas las cosas y de todos los seres, ¿eh? Entonces esto es algo que, pues, por mucho que hasta ahora nos hayamos sentido aislados, hasta incluso un tanto perdidos en el mundo, en el universo, ¿no? Porque muchas veces incluso te ves muy distinto del mundo que te rodea, incluso de la propia familia de sangre que se dice, ¿no? Dices, ¿qué hago yo? ¿Qué es esto? No me siento conectado con estas gentes. Bueno, pues que sepas que todo está conectado, que una cosa es la percepción parcial y con muchos huecos, ¿no? Con muchas carencias que tenemos desde nuestra mente analítica de nuestra realidad y de la realidad que nos rodea, y otra cosa es que con este esfuerzo continuado de ir abriendo nuestra mente y nuestra percepción a una realidad más trascendente, podemos ir comprendiendo y en esa comprensión hacer que desaparezca el sufrimiento y abrirnos a una realidad mucho más enriquecedora, ¿no? Interconectada y formando parte del todo, ¿sí? Perdiendo ese sentido hegemónico y a veces tiránico de la individualidad, del yoísmo y de la independencia mía con respecto a todo lo que me rodea, y acercándonos cada vez más a esa interdependencia, a esa interconexión, a ese fractal que somos pues todos y cada uno de nosotros en realidad, ¿no? Y bueno, pues ojalá que esto se vaya dando cada vez más, ¿no? Abramos más nuestra mente, abramos más nuestra percepción, nuestra conciencia y hagamos bhavana. Es que no nos educan en la comprensión. Ya. Pero ni en la sí, pero una cosa es lo que te han dejado como paquete a ti en tu vida. Por eso los ¿sí? seres humanos. Bueno, pero tú puedes hacer con ese paquete lo que sea, ¿no? Sí. Tú tienes margen de maniobra ahí, ¿no? No sé, ya sabes en qué consiste el reciclaje. Usar cosas con las que tú te has encontrado que muchas veces no valen, que tú le das otro uso diferente, ¿sí? Muchas veces incluso mejor que el que tenían antes, ¿sí? Entonces, a ti te han dado una educación, un entorno social, familiar, cultural, histórico, etcétera, determinado. ¿Qué haces tú con eso? Si nos quedamos en quejarnos de lo que nos han dejado, no resolvemos nada. Incluso probablemente hagamos basura de eso, lo empeoremos. Si en lugar de eso decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y vas haciendo de eso algo mejor, dices tú, ya has cambiado el paradigma en ti. Y probablemente, por lo que estamos diciendo de la interconexión que hay en todos, pues en los que están a tu alrededor. Y quién sabe, a lo mejor incluso quien esté muy lejos de ti, pero que en un momento dado pues vibra con lo que tú has dicho. Hay una chica en Venezuela que me sigue con muchas cosas del yoga y muchas veces utiliza palabras que decimos aquí en clase. Cuando pone cosas en Instagram digo, esto me suena a mí que me parece estupendo, ¿eh? Me parece estupendo porque aquí todo es de todos, es decir, yo no tengo el copyright de nada. Bueno, sí, porque la ley te obliga a registrar un libro y decir que esto es tuyo, pero
Lo que digo yo lo podéis decir donde queráis, cuando queráis y a todo el mundo que queráis, que no es mío, en absoluto. Igual que me ha venido a mí, te ha llegado a ti y llegará pues a donde sea y ya está. Aquí nada es de nadie. Y nadie somos nada, en realidad, porque todos somos uno. Sí, esa es la idea, esa es la idea. Y cuanto más trabajemos y vayamos haciendo posible que se vaya dando un acercamiento a la percepción, al sentido, a la comprensión, a la vivencia de esa unidad de todas las cosas y de todos los seres, mejor que mejor. Mejor para todos, mejor para ti, mejor para todos. ¿Sí? Así que hagamos lo posible, hagamos lo posible. ¿Sí? Eso es, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí, que son más de las 12, no sé vosotros, pero ya apetece ir estirando las piernas, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer el último mensaje de despedida, la invocación de aniversario para terminar con esta charla de hoy. Nos sentamos un momento con la espalda derecha, los ojos cerrados, respiramos profundamente y repetimos todos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Todos juntos. Pues muchas gracias, como siempre, por venir, por estar, por hacer de esto lo que es. Especial la colaboración de Sila hoy, que sin su aporte no hubiera quedado esta charla como la que ha sido. Y nada, pues seguiremos con estas cosas el próximo día, ¿vale?